Hoy viene a visitarnos Vanessa Martos Núñez, es catedrática en el Departamento de Fisiología Vegetal. Además, entre otras muchas cosas, es coordinadora del proyecto europeo Horizonte 2020 de sostenibilidad y además tiene el título oficial de piloto profesional de drones, en este caso expedido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Hoy viene a comentarnos cómo la agricultura está sufriendo una gran transformación gracias al uso de drones y satélites. Esperemos que os guste. Muchísimas gracias por la amable invitación. Lo primero, yo todo lo que sea colaborar con mi facultad para mí es un honor y muchas gracias pues, a los asistentes pues, por compartir este ratito esta tarde conmigo. Para mí es un placer siempre pues, divulgar la ciencia y hacer un poco, poner de manifiesto todo lo que hacemos en los proyectos de investigación, hacerlo extensivo a la sociedad, que vean que los proyectos no solo sirven para generar currículum, investigador, para los investigadores, sino que en ocasiones, y en este caso en mi ámbito del Departamento de Fisiología Vegetal, junto a mi director del grupo de investigación, que está aquí presente, Luis García del Moral, pues llevamos muchos años dedicándonos a la agricultura y lo más bonito de dedicarse a la investigación agraria es poder ayudar a este sector, el sector primario, como se denomina, y que no falla bajo ninguna circunstancia. Desde que empecé en investigación en agricultura, pues siempre hemos intentado situarnos a la vanguardia en este ámbito. Hemos ido avanzando, pues llevamos muchas líneas de investigación abiertas y en general, por poner en contexto, los proyectos de investigación que estoy coordinando en estos últimos años, que son proyectos europeos de la convocatoria Horizonte Europa, pues estos proyectos que desarrollo se basan en lo que la Unión Europea ahora mismo está demandando y es lo que llaman el Pacto Verde Europeo, que es desde el campo a la mesa. Y en eso se centran los proyectos de investigación. ¿Qué hacemos en campo? Pues analizamos y controlamos todos los parámetros, todos los insumos, agua, contenidos nutrientes, enfermedades, patologías vegetales, plagas, e intentamos, mediante tecnologías de sensores en campo, pero también con sensores desde el aire, lo que nosotros llamamos observación terrestre desde el espacio, gracias a las cámaras acopladas en drones y satélites, intentamos averiguar y optimizar, realizar una agricultura de precisión, optimizando todos estos recursos que son limitados y costosos. En una siguiente fase, aunque ahora volveremos y nos centraremos en esta fase de investigación en campo, en una segunda fase en laboratorio lo que estamos desarrollando también son unos sensores ópticos inteligentes, una membrana funcionalizada impresa en impresora 3D, y que lo que hemos hecho es obtener patentes, porque con esos sensores determinamos parámetros agroalimentarios de especial importancia y obligatorio su análisis en la industria agroalimentaria. Por ejemplo, el contenido de polifenoles en aceite de oliva, oleocantal, oleoceína. El oleocantal es un polifenol que tiene un importante poder antioxidante y antiinflamatorio. De hecho, su molécula es análoga al ibuprofeno. Entonces, eso le confiere unas propiedades bastante importantes. Y es muy demandado el oleocantal a nivel comercial también, porque aquellos aceites de oliva con alto contenido en oleocantal pues tienen mayores propiedades nutracéuticas. Y en pocos segundos determinamos este parámetro, que además es un parámetro que se puede determinar, por supuesto, por análisis químico, pero es costoso y contaminante. También hemos optimizado otros sensores, por ejemplo, para determinar acidez total y volátil en vino, en zumos de tomate y en otros alimentos. Estos sensores son muy económicos, muy económicos, y en pocos segundos, y en colaboración con el Departamento de Química Analítica, lo estamos desarrollando con Lorena, que está aquí presente, y la verdad es que nos están dando muchas satisfacciones. Y por último, también hacemos a nivel de mesa, ¿no?, lo que la Unión Europea llama que el producto llegue con todas las características organolépticas deseables al consumidor. Tenemos en la Universidad de Granada un panel de cata multidisciplinar
que pertenece al SEGE, al Seminario de Estudios Gastronómicos y Etnológicos, que hacemos análisis sensorial de todos los alimentos agrarios para determinar que, por ejemplo, esos biofertilizantes, que es otra de las líneas que también llevamos a cabo, pues ayuden también a nivel organoléptico, de textura, etcétera. De hecho, por ejemplo, el aceite de oliva, que es el cultivo en el que ahora nos estamos centrando, por reglamento europeo, por normativa europea, el Consejo Oleícola Internacional establece que la clasificación comercial de un aceite de oliva ha de venir determinada por un panel de cata. Es decir, los tipos de aceites que encontramos en los lineales de los supermercados, como es, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, virgen o aceite de oliva, esa clasificación comercial la determina un panel de cata. Si alguien está interesado en formar parte de nuestro panel, aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro ingeniero agrónomo, Manuel Cala, que lleva muchísimos años, fundador del SEGE y de ese panel de cata. Y si alguien está interesado, pues con mucho gusto podemos entrenarle y que participe en ese análisis sensorial. Por tanto, he puesto en contexto un poco todas las líneas de investigación de forma breve que son financiadas por los proyectos europeos, pero ha despertado pues, interés esta línea de estos sensores acoplados a drones y satélites. ¿Nosotros qué defendemos siempre? Pues que imagínense que un agricultor, ¿cuánto puede optimizar si tuviera información metro cuadrado a metro cuadrado de su parcela? O árbol a árbol, olivo a olivo, almendro a almendro, pistacho a pistacho, todo eso en un mapa, en un móvil, sectorizado y con indicadores indicando qué árbol necesita más insumos, más nutrientes o más riego. Por tanto, esa información es la que nos dan estos sensores. Esto es crucial y, de hecho, la teledetección, esta tecnología está avanzando tanto que hoy en día los agricultores pueden obtener información en tiempo real de todas las parcelas. ¿Qué problemas encontramos en agricultura? Pues encontramos, por ejemplo, falta de precisión en riego, en fertilización. Es muy grave abusar de los fertilizantes. No hablemos de los químicos. Y aquí Manuel Cala, pues, controla muy bien todos estos temas y él defiende siempre una agricultura sostenible. La agricultura de precisión, medida por drones o satélites, nos ayuda a realizar una agricultura más sostenible y a optimizar la producción y rendimiento, que de eso se trata. Vivimos en una sociedad que estamos con un incremento de la población y necesitamos abastecer las necesidades nutricionales. Pero todo eso la Unión Europea nos indica que tenemos que tener un continente climáticamente neutro y limitar en un 50% en los próximos años los químicos y los fertilizantes. Por tanto, necesitamos alternativas viables y sostenibles y para ello la agricultura de precisión ayuda muchísimo. El agua, por ejemplo, es un insumo muy costoso. La variabilidad del suelo, los riesgos climáticos, los nuevos escenarios de cambio climático a los que nos enfrentamos. Todo esto es necesario controlarlo de forma urgente y de una manera rápida, a tiempo real. Drones y satélites tienen la resolución suficiente para poder ayudarnos. ¿Qué soluciones pueden aportar a la agricultura? Pues, a modo de resumen, identificar estrés hídrico nutricional de forma directa, rápida, precisa. Podemos monitorear plagas y enfermedades, pero lo más importante de todo es que estos drones o satélites, estos sensores que se acoplan, son capaces de identificar longitudes de onda que no son visibles al ojo humano. Por tanto, podemos identificar enfermedades antes de que se manifiesten los síntomas. Y esto lo hemos demostrado en Sustainable, el proyecto que actualmente coordino. Hemos puesto unos dispositivos, y en este caso no eran ni drones ni satélites, eran unos sensores en unas parcelas experimentales en la Almazara de Conde de Benalúa, y hemos identificado, antes de que los síntomas fueran visibles, repilo en olivar.
Ese mismo sensor se puede acoplar a un dron y, por supuesto, en un dron pues vamos a obtener de forma más rápida información. Después nos sumergiremos, o mejor dicho, volaremos con los drones y daremos más información. Por tanto, a la hora del control de plagas y enfermedades, la teledetección es crucial. También nos ayuda a planificar el riego, a evaluar daños, por ejemplo, pues tras una granizada, o también daños graves, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en el año 2014, Xylella fastidiosa, una bacteria que ocasionó una tragedia terrible en la zona de Apulia, en el sur de Italia. Pues los daños se están evaluando mediante satélites. Por tanto, nos ayudan a hacer un control exhaustivo de todo lo que puede ocurrir y acontecer en el campo. La agricultura de precisión pues, se basa precisamente en identificar un problema sin necesidad de tocar lo que estamos evaluando. Nos vamos a centrar en drones y satélites. Hay satélites que se utilizan específicamente en agricultura. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Así, a grosso modo, ambas son plataformas conectadas. Por supuesto, los drones van a tener mucha más resolución. Las imágenes que obtenemos con un dron son de altísima resolución. Podemos hacer una inspección puntual de un problema dado muy precisa, pero los satélites nos dan una visión más amplia, un seguimiento más continuo y los satélites son gratuitos. Hay también satélites privados, como el Overview de la NASA, que es un satélite de una resolución máxima. Lo que pasa, y ahora profundizaremos en drones y satélites, los satélites privados podemos descargar una imagen tipo foco, pero no podemos tener un histórico. Sin embargo, por ejemplo, la constelación Landsat, que es la constelación de la NASA, lleva en órbita desde el año 72. Y la constelación Copernicus, con 6 satélites llamados Sentinel, lleva en órbita desde el 2015. Por tanto, tenemos datos históricos por satélite de todos estos años. Con los satélites privados o los drones tenemos imágenes puntuales, pero no históricas. Pues vamos a ir avanzando un poquito. ¿En qué se basa la teledetección realmente? ¿O por qué estos sensores acoplados a estas plataformas son capaces de medir? Pues realmente el fundamento es muy simple. Se basa en la radiación solar, en algunos casos, porque hay satélites que precisamente no son ópticos, no se basan en esta radiación solar, pero cuando incide la radiación solar, parte transmitida, reflejada, una parte de la longitud de onda es absorbida por las plantas para iniciar el proceso fotosintético, pero esta reflexión de la luz es la que aprovechan estas plataformas. Y toda esta información, como digo, se puede visualizar a tiempo real con unos programas informáticos y el agricultor en su tableta o móvil puede obtener toda la información. Aquí he traído un vuelo que realicé el verano pasado, es sobre un viñedo de 3 hectáreas. En analizar con el dron tardamos en 3 hectáreas 20 minutos. Y estuvimos analizando muchísimos parámetros y obteniendo mucha información en vuelo. Claro, luego posteriormente todos estos datos hay que analizarlos y hay que procesarlos. Pero la información de lo que es el vuelo es muy rápido. El problema que tienen los drones, aunque son híbridos, pero son las baterías. Entonces, cuando vamos a campo tenemos que llevar recarga de batería porque no duran pues, más de 20 minutos. Hay diferentes tipos de drones. Por ejemplo, aquí tenemos el Mavic Pro. Este es un dron pequeñito de unos 2 kilos que lleva acoplado un sensor y es muy utilizado en agricultura. Es muy económico y la verdad es que es muy versátil, es muy útil y proporciona mucha información. Se acopla una cámara multiespectral que ahora analizaremos un poquito más e iremos profundizando. Y hay también drones de 8 brazos, son mucho más estables frente al viento y aquí podemos acoplar, por supuesto, pues cámaras de mayor resolución, como por ejemplo hiperespectrales. Existen diferentes tipos de satélites. Vamos a empezar un poco también ya por los satélites, adentrándonos.
Existen los satélites de baja órbita, que son los que tenemos en la imagen de la derecha, que están situados a algo más de 700 kilómetros de la Tierra, 750, 780 kilómetros, y que son los satélites que son utilizados en agricultura, en observación terrestre. Existen otro tipo de satélites, los Meteosat, por ejemplo, que están a mucha más altura, que son los que obtienen datos climáticos, pero estos satélites terrestres son los que se utilizan en agricultura, en general en observación terrestre, con otras muchas aplicaciones. Los satélites, la medida se basa en la longitud de onda. No vamos a profundizar mucho más, pero saben que entre 400 y 700 nanómetros es la región del visible, pero a partir de 700 nanómetros es la región del infrarrojo, y aquí hay una banda entre el rojo y el infrarrojo que se llama rojo borde. Esa banda proporciona mucha información en agricultura. En definitiva, lo que se van a obtener gracias a la longitud de onda son unos índices que ahora veremos. Como hemos comentado ya, existen diversos tipos de sensores RGB, multiespectrales o hiperespectrales. RGB son sensores muy simples en el rojo, verde y azul, y tienen capacidad de observación dentro del espectro visible. Además, van a obtener imágenes que proporcionan información, pero un multiespectral, por ejemplo, pues va a obtener mucha más información. Representa, por ejemplo, el rango del espectro electromagnético, también conocido como banda espectral tridimensional, o el hiperespectral, que registra una señal descomponiendo ópticamente en gran multitud de bandas. Es decir, la longitud de onda es muy estrecha y obtenemos mucha información. Yo siempre lo digo, por ejemplo, un RGB es capaz de identificar suelo y agua, un multiespectral identificaría que en el agua hay sedimento, y un hiperespectral nos puede decir que el sedimento del agua es plomo. A ese nivel podemos avanzar. Hay otros satélites que se llaman activos, que son los radar o LIDAR, porque estos sensores RGB, multiespectral, hiperespectral, suelen ser sensores acoplados a drones o a satélites, porque en realidad, en definitiva, el fundamento es el mismo, los sensores van a captar esta información, pero los satélites pasivos captan esa radiación reflejada y se necesita la luz solar. Los satélites o sensores activos, los radar o los LIDAR, emiten un pulso de luz y lo captan. La diferencia entre uno y otro es que los pasivos necesitan la luz solar, mientras que los activos no requieren la luz solar y pueden operar, por ejemplo, y obtener información de noche. No sé si se acuerdan, hace unos años, el volcán de Islandia que cerró el espacio aéreo europeo. Ahí, claro, las imágenes por satélite de los satélites pasivos no pueden operar, porque cuando hay nubes nada es perfecto. La teledetección, estamos hablando de todas las bondades que tiene, pero cuando hay nubes no nos sirven las imágenes, aunque hay algoritmos por inteligencia artificial que sí que limpian esas imágenes y podemos obtener imágenes más nítidas, pero siempre tenemos que filtrar cuando descargamos las imágenes desde Sentinel, que ahora veremos, y obtener imágenes lo más depuradas posible. Sin embargo, los satélites tipo radar o LIDAR sí pueden operar en esas condiciones. Por ir avanzando, se va a obtener una firma espectral que, para que conozcan un poco, en vegetación, pues hay picos de absorción, por supuesto, en el azul y en el rojo para el proceso fotosintético, pero, por ejemplo, entre 700 y 1300 nanómetros, pues la reflectancia de la vegetación es muy alta, y por encima incluso de 2500, el contenido de agua de las hojas pues determina también la reflectancia de la planta. Por tanto, esta firma espectral ya nos va a dar mucha información. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las plantas tienen esa capacidad de reflejar la radiación en el infrarrojo, fundamentalmente, de absorberla en el rojo y de hacer la reflexión en el infrarrojo?
por el mesófilo de la hoja, porque si no la planta se sobrecalentaría en exceso. Entonces, la planta puede disipar ese exceso de energía. ¿Qué le ocurre a las plantas? ¿Cómo juegan con esa radiación del rojo infrarrojo, que en realidad es el fundamento de la teledetección y lo que captan los drones y los satélites? Pues una planta que está sana, pues va a absorber, por supuesto, radiación en el rojo visible, también va a reflejar un poco, pero la zona del infrarrojo, al menos más de un 50%, ha de reflejarla. Sin embargo, si una planta está enferma o estresada por un estrés biótico o abiótico, por una enfermedad o por condiciones ambientales, sequía, salinidad, pues esa planta va a reflejar menos radiación en el infrarrojo. Y esto es crucial para que las plataformas identifiquen el estado de las plantas. Vamos a hablar un poquito más de los satélites. Los 6 satélites que aquí presento se llaman Sentinel y pertenecen a la constelación Copérnicus. Son los satélites de la Unión Europea puestos en órbita en el año 2014. Son satélites que orbitan en baja órbita, que realizan observación terrestre y cada uno de ellos tiene una aplicación. Sentinel-1 es un satélite tipo radar, de los que hemos comentado, activos, que lanzan un pulso y ven la información reflejada y, sin embargo, el resto son satélites tipo pasivos. El satélite Sentinel-2 es el más utilizado en agricultura. Ha supuesto un cambio de paradigma. ¿Por qué? Pues porque Sentinel-2 tiene una resolución de 10 por 10 metros, que son tamaño de parcela. Y además tiene un periodo de revisita, es decir, pasa por el mismo sitio cada 5 días. Esto es importante porque en agricultura hay que tomar decisiones de forma muy rápida y en cultivos continuos, en cultivos de crecimiento rápido, de primavera, pues es necesario obtener información en tiempo real y rápido. Incluso la Agencia Espacial Europea está trabajando para reducir ese tiempo de revisita e incrementar la resolución. Sentinel-3 es un satélite también óptico que mide altimetría y Sentinel-4, 5 y 6 miden altimetría, por ejemplo, cómo los polos van, el deshielo va afectando y también condiciones climáticas. Por supuesto, Sentinel no solo tiene aplicación en agricultura. ¿Qué pasa? Que la Agencia Espacial Europea, la Unión Europea, ha invertido mucho dinero en Copérnicus y muchos proyectos europeos que se basan en estas aplicaciones de Sentinel, pues están siendo impulsados, favorecidos, precisamente para poner en valor todos estos satélites y darle aplicación. Se están generando también muchas startups porque los datos son gratuitos, podemos descargarnos las imágenes y, como digo, de forma histórica, de forma gratuita. No solo sirven para agricultura, sino también para vigilancia atmosférica, marina, cambio climático, seguridad. Las imágenes de seguridad, todos esos datos de fronteras entre países, problemas bélicos, obviamente por razones obvias no se descargan de forma gratuita, sino que se descargan en la base aérea de Torres Condado y también en la base aérea de Lisboa y Polonia, es donde únicamente Sentinel opera y son datos que no son gratuitos. El resto sí que podemos obtener datos gratuitos y podemos filtrar por el porcentaje de nubosidad. Por supuesto, teniendo en cuenta que pasa cada 5 días, pero todo esto en la plataforma de Sentinel, de Copérnicus, nos da la información de los días y las imágenes de una zona. También podemos identificar emergencias, como las que antes comentábamos. Hay una carta de magna de emergencia, así se denomina, y es que cuando hay una emergencia, pues los satélites activos en esa zona, pues personas que sepan descargar imágenes han de descargar imágenes de esa zona que ha tenido un conflicto. Lo que pasa es que para que se active la emergencia en satélites
no puede ser, por ejemplo, una sequía sostenida en África, sino que tiene que ser una emergencia como puede ser, por ejemplo, el terremoto de Chile, de Roma, los incendios que hubo en Canarias, emergencias que son sobrevenidas y con los satélites se obtiene mucha información. Por ejemplo, Sentinel-2 se hizo muy famoso con el volcán de Cumbre Vieja en Canarias hace pocos años, pues Sentinel-2 nos iba emitiendo imágenes constantemente de cómo iba avanzando la lava y aparte luego todos esos datos que descargamos de Sentinel se pasan a QGIS, que es un sistema de información geográfica que tiene diferentes capas, como por ejemplo del catastro, y se ve cada vivienda que pertenece, qué vivienda ha sido afectada, y todo esto es gracias a Sentinel. Aquí tenemos Sentinel-2, que es un satélite multiespectral con 13 bandas y que tiene muchas aplicaciones. Podemos determinar el área de clorofila de la hoja, el contenido de agua, vigilar ese crecimiento de las plantas, observar, por ejemplo, la selva amazónica. Tenemos una aplicación enorme y muy importante, sobre todo en cultivos continuos como cereales, da mucha información, pero se utiliza en todo tipo de cultivo. Aquí tenemos una imagen que le he sacado a su paso por Granada, como digo, cada 5 días y en la hora a las 11:10 UTC va obteniendo imágenes de Granada. Granada pertenece a la cuadrícula 3SVG y así se descarga directamente las imágenes. Descargar las imágenes es muy fácil en la plataforma. Todos los años lo hacemos con las prácticas de los alumnos del grado en fitopatología y podemos descargar imágenes de cualquier lugar del planeta. Hay un recurso para análisis, SNAP, que analiza también los datos. Granada, que no lo he puesto aquí, pero pertenece a Copernicus Relay, puesto que en la Universidad de Granada, cuando conseguimos el proyecto Sustainable, utilizamos Sentinel y, por tanto, estamos dentro de la red de Copernicus. Existen centros en España a los que nos dirigimos cuando tenemos dudas o queremos información, como el Instituto Geográfico Nacional o el Instituto para la Tecnología Espacial o el CDTI. Aquí le he comentado lo que la región de Apulia, como Sentinel-2, pues está haciendo un seguimiento de todos los olivos en tiempo real, porque Xylella fastidiosa, que es una bacteria que se transmite por este vector, por una cigarra, que es Philaenus escumarius, lo que ocurre a Xylella fastidiosa es que el árbol puede estar muy sensible a olivo en la región de Italia, pero Xylella afecta a más de 300 especies vegetales. Y lo que ocurre con Xylella fastidiosa es que el árbol puede ser infectado, pero permanecer asintomático hasta 9 meses. Y, sin embargo, el vector tiene un estilete y se alimenta del xilema, puede infectar a los olivos aunque estén asintomáticos. Por tanto, puede ocasionar una auténtica epifitia, una extensión enorme del problema, de esta enfermedad. Gracias a los satélites, Sentinel-2 está controlando Xylella fastidiosa, que es considerada una enfermedad de cuarentena. Eso significa que es prioritaria para la Unión Europea. No es la única enfermedad, me refiero a patología vegetal. Existe otra enfermedad muy importante que es el nemátodo de la madera del pino, que se encuentra en toda la frontera de España y Portugal, y los satélites están ayudando a ver la incidencia de la enfermedad, satélites y drones, y controlarla. Porque una enfermedad de cuarentena hay que establecer un perímetro de seguridad eliminando árboles que estén sanos. Aquí traigo pues, algunas imágenes obtenidas y algunos índices de vegetación que también obtenemos. Como ven, las imágenes son de alta resolución. Quiero comentarles también brevemente lo que son las misiones Earth Explorer de la Agencia Espacial Europea, que a mí me gusta llamarlas misiones preoperacionales de demostración de tecnología. Hay varias, por ejemplo, GOCE, que mide el deshielo, o CryoSat, pero la más importante ahora mismo para los fisiólogos vegetales es FLES. FLES es un pequeño satélite conectado a Sentinel-3, que es un satélite también óptico que mide condiciones climáticas, y FLES se basa
en la determinación de la fluorescencia. Una longitud de onda que es muy difícil de determinar, está al límite de la tecnología, pero que este satélite es capaz de hacerlo. El satélite está obteniendo imágenes de determinación de fluorescencia. Aquí tenemos ya imágenes, como digo, preoperacionales, y se están haciendo avances esto es una avioneta, un ultraligero, donde se ha volado el sensor FLORIS, que es el mismo que va a llevar Fluorescence Explorer, el satélite FLES. Aquí vemos, por ejemplo, el NDVI, que es un índice de vegetación obtenido por los satélites, por esta relación del rojo-infrarrojo que antes comentábamos, y cómo con FLES, aquí, por ejemplo, es un campo de golf que está afectado por un herbicida, por un paraquat, que es un herbicida que, bueno, afecta el funcionamiento del fotosistema 2 del cultivo, en este caso del campo de golf, de este césped del campo de golf, y vemos cómo FLES es capaz de identificar el estrés que tiene ese cultivo. Por tanto, también va a constituir nuevamente un cambio de paradigma. Todos estos datos, a mí me gusta poner esta imagen porque siempre han de ser corroborados y controlados en campo. Otra constelación de satélites LANSA, por hablar un poquito de ella, que es la constelación de la NASA, de Estados Unidos. Tiene LANSA 9, es el último satélite que ha lanzado la NASA, además recientemente. Tiene una resolución de 30 metros, es decir, menor resolución que Sentinel, que recuerden que tenía 10 por 10 metros, y tiene también un periodo de revisita de 16 días, frente a Sentinel, que es cada 5 días. Lo que ocurre con LANSA tiene una particularidad, y es que tiene un sensor térmico. Un sensor térmico es crucial en agricultura. Un sensor térmico es muy importante porque nos permite identificar el estrés en un cultivo, bien sea por sequía o bien sea por una patología vegetal que esté bloqueando el xilema. Por ejemplo, Xylella fastidiosa se llama Xylella porque vive en el xilema. O, por ejemplo, verticilosis, Verticillium daliae, que es un hongo endémico en la provincia de Granada, en olivar, vive también en el sistema vascular. ¿Qué ocurre con estos patógenos? Que bloquean el sistema vascular. Entonces, en realidad, la planta lo que identifica un estrés hídrico, cierra los estomas de la hoja para evitar las pérdidas de agua por transpiración e incrementa la temperatura. Por tanto, los sensores térmicos acoplados o drones o satélites nos permiten identificar o bien que hay un problema de estrés hídrico, pero si hay agua suficiente, hay riego, no será estrés hídrico y estaremos ante una patología vegetal. Por tanto, ante enfermedades de cuarentena como Xylella fastidiosa, es crucial identificarlo, porque recuerden que Xylella fastidiosa puede estar activo pero asintomático, sin demostrar síntomas. Aquí le he traído como el LANSA y cómo estos satélites formados con mini espejos con una precisión de nanómetro son creados. Esto es una sala blanca que nos han proporcionado los ingenieros de la NASA, que colaboramos con ellos. Aquí es un poco antes de la puesta en órbita de LANSA 9 y aquí en esta sala blanca hace mucho frío, hace mucho ruido, todas las alteraciones que el satélite se va a encontrar en el espacio. Por tanto, el poner un satélite en órbita es muy complejo. Aquí le he traído una imagen muy curiosa que es el NDVI, que es decir, es un índice, es el más simple, pero el más utilizado en agricultura. Esa radiación rojo, esa relación rojo-infrarrojo que comentábamos antes, si la planta está sana, es capaz de reflejar ese infrarrojo que no utiliza, y si está enferma, se queda con esa radiación y la planta demuestra que no actúa al 100% de las condiciones. Por tanto, LANSA, como lleva en órbita más de 50 años, para volver atrás, como lleva en órbita más de 50 años, pues tenemos datos históricos de cómo ha variado el NDVI y la concentración de clorofila a lo largo de estos 52 años.
Por tanto, vemos pues cómo el cambio climático, cómo va avanzando, zonas desérticas, etcétera. Y esto es muy útil gracias al satélite, a esta constelación de la NASA. Hay que decir que Copérnico está trabajando para poner en Sentinel-2 este sensor térmico que tanta información da en agricultura. Bueno, Sentinel, saben que la NASA pertenece al gobierno de Estados Unidos directamente, trabaja con la Universidad de Arizona y crean índices muy centrados en determinación de sequía y unos índices muy avanzados con cámaras hiperespectrales. Brevemente voy a hablarle de otro satélite que a mí me parece súper interesante, que es un satélite argentino, se llama SAOCOM. Y es un satélite tipo radar, este que hemos dicho que era activo, por tanto puede operar con nubes y de noche. Y este satélite es muy útil para medir humedad. Tiene una gran profundidad de determinación en suelo y da información, por ejemplo, a la hora de siembra, que el suelo no esté encharcado o que no haya problemas. Por tanto, SAOCOM además se alinea con otros dos satélites italiano y proporciona una triangulación y da muchos datos de la humedad. Aquí les presento SAOCOM, pesa más de 3.000 kilos, es un satélite de gran envergadura y costó 8 intentos ponerlo en órbita. Ha sido muy complejo, pero es un satélite muy utilizado. Aquí vemos pues, algunos mapas, como les comenté, cómo las parcelas quedan sectorizadas y esta misma información que nos dan los satélites nos la pueden dar también los drones, pero con mucha más resolución de forma directa. Además, los drones podemos volarlos cuando queramos, pero claro, no tenemos esa serie histórica de descarga de imágenes, tenemos que ir a campo y, por supuesto, tampoco se puede volar el dron ni con viento ni con lluvia o cuando haya nubes. ¿Cómo se puede trabajar con un dron? Bueno, pues hay que estar habilitado por el título de drones, por la Agencia Espacial de Seguridad Aérea, tener un seguro de responsabilidad civil y anualmente nos hacen revisiones tanto físicas, médicas como psicológicas. Existen distintos tipos de vuelos, low veloz, que son vuelos en los que vemos el dron al alcance visual del piloto, vuelos veloz más allá del alcance visual del piloto y a 500 metros necesitamos otra persona que nos indique que esté viendo el dron y los veloz que son vuelos más allá del alcance visual. Estos vuelos no es lo habitual en agricultura, siempre utilizamos pues vuelos normalmente al alcance visual. Volar un dron tiene bastantes restricciones. Lo que pasa es que ha habido un Real Decreto en el año 2024 y ha ampliado un poquito el margen de maniobra. Por ejemplo, antes no podíamos volar un dron a menos de 8 kilómetros de distancia de un aeropuerto, helipuerto o, por ejemplo, en Granada es prácticamente imposible. Tenemos el aeropuerto Granada-Jaén, tenemos la base aérea de Hermilla y tenemos el helipuerto del PTS. ¿Qué ocurre entonces? Con el Real Decreto del 2024 esta restricción se ha suavizado y el margen de maniobra del vuelo de aeropuertos y zonas de influencia de aeropuertos se ha disminuido a 3,5 kilómetros. ¿Qué ocurre? No puedo volar a menos de 3,5 kilómetros. ¿Y si, por ejemplo, queremos hacer un vuelo en cultivos de la Vega de Granada? Se puede hacer. En ese caso se emite un NOTAM. NOTAM es aviso a navegantes. Nos coordinamos o bien, por supuesto hay que coordinarse con torre de control del aeropuerto, pero también dependiendo de dónde estemos, con el Ministerio de Defensa o con el Ministerio de Interior. Y esto es fácil porque existe una aplicación que se llama Enaire Drones y ahí nos indica en toda España los problemas y las restricciones que existen según a la altura que se vuele el dron. El dron como máximo puede volar a 120 metros de altura o 400 pies. No es lo habitual tampoco en agricultura. En agricultura volamos a 40, 60 metros. Cuanto más altura, el dron va más rápido, lógicamente. Pero, por ejemplo, para un sensor térmico sí que podemos volar un poco más alto, pero cuando tenemos imágenes de más resolución volamos eso a 40, 50 metros.
Y más o menos estas son las restricciones, pero en Aire Drones nos indica la planificación de vuelo y en cada lugar, según a la altura a la que volemos, con quién nos tenemos que poner de acuerdo y pedir autorización. Existen zonas que están totalmente prohibidas el vuelo en las cartas aeronáuticas, como es, por ejemplo, centrales nucleares. Hay vuelos que son peligrosos, por ejemplo, de prácticas militares, vuelos restringidos, como en Picos de Europa, Doñana, o zonas de fauna sensible, que son espacios protegidos, como, por ejemplo, la recuperación del oso pardo, también en Picos de Europa. Con drones y satélites lo que obtenemos al final son unos índices de vegetación, el NDVI que comentaba, que es la radiación entre el rojo y el infrarrojo, y nos va a dar información del vigor del cultivo. Por ejemplo, el NDVI oscila entre 0 y 1, pues por ejemplo, áreas rocosas tienen valores de 0,1, entre 0,2 y 0,3 son zonas pobres de arbustos y ya pues zonas próximas a 1 son zonas más frondosas y con más vegetación. Aquí he puesto brevemente cómo se puede identificar una enfermedad en patología de modo visual, una enfermedad fúngica, hay muchas más manifestaciones y síntomas, pero a grosso modo una enfermedad fúngica, por ejemplo, pues son círculos concéntricos distribuidos por toda la hoja. Una enfermedad bacteriana suele ser una mancha amarilla que avanza desde el borde hacia el centro de la hoja, y las enfermedades víricas pues suelen ser manchas más pequeñas, más disipadas por todo el limbo. Toda esta información los drones la pueden identificar perfectamente y por inteligencia artificial determinar incluso de qué se trata. Aquí he puesto como el NDVI, por ejemplo, lo podemos pasar al programa, por ejemplo, esto está hecho con QGIS, un sistema de información geográfica, y obtenemos lo que nosotros llamamos máscaras, que es información olivo a olivo, zonas que están estresadas y los requerimientos de nutrientes, aguas que se necesitan en cada momento. Hay otros índices, por ejemplo, el SABI corrige, por ejemplo, el factor suelo, o otro índice. A mí me gusta mucho este índice, este mapa que utiliza la banda 5 y 4, se puede obtener también con Sentinel-2 y nos da información pues, sobre el estado clorofílico. Da mapas de clorofila. Aquí tenemos, por ejemplo, un NDVI, un índice clorofílico y un RGB, y vemos que en el RGB no se identifica nada, pero con el NDVI sí que podemos identificar, y mucho más con el índice de clorofila. Aquí he puesto imágenes orientativas, pero sí me gusta traer estas siempre. Este estudio lo hicimos este verano en Grecia, en un viñedo de 32 hectáreas, con drones y satélites, e identificamos aquí una enfermedad, concretamente un hongo, verticilosis. Aquí ven que también estaban estresados las vides en esta zona, pero es debido al efecto borde. Aquí había un camino y se identifica ese estrés, pero aquí se identificó perfectamente que había una enfermedad. Aquí he puesto como es un viñedo ecológico con cobertura vegetal, como determina Europa, que el suelo esté vivo, y el sensores acoplados a drones y satélites ayudan a controlar todas las patologías. Aquí vemos cómo sectorizamos, pues, viñedo a viñedo, identificando el estrés árbol a árbol, y esto lo tiene el agricultor en su móvil y sabe qué aplicar en cada momento. También hemos determinado muchos problemas de verticilosis aquí en la provincia de Granada, puesto que Granada, como digo, es zona endémica, la variedad picual, que es la variedad más común en Granada, Jaén, Córdoba, pero que es sensible a verticilosis. Hay otra serie de índices, el Tecario Savi, que todos dan mucha información, y directamente estos índices se pueden visualizar desde Copernicus, pero también se pueden visualizar con programas específicos, como por ejemplo, hay muchos programas. El P4D, por ejemplo, tiene una calculadora de índices
como también lo tiene QGIS, y podemos jugar con estas longitudes de onda y obtener índices. Aquí, por ejemplo, este índice, el NBR, se basa en el problema o las cicatrices en vegetación después de un incendio. Esta soy yo volando un dron, este es un Mavic Pro, esto es en la provincia de Granada, a 30 kilómetros, en la zona del río Cacín, y el despegue se hace desde el landing, que es esta alfombrilla, y aquí estoy conectada con un GPS para conectarme con 9 satélites, porque para volar el dron y hacer georreferenciación necesitamos conectarnos al menos con 9 satélites. No hay problema porque hay más de 3.000 en órbita. Por tanto, rápidamente encontramos 9 satélites sin problema. Ese es otro tema. Los satélites, la basura espacial, todo esto hace que, como ven, el espacio es multidisciplinar, incluso se están creando legislaciones y el derecho espacial. Aquí, esta parcela que medimos, pues hemos determinado diferentes índices. Bueno, las imágenes sorprendentemente son en blanco y negro, siempre. Luego los programas son los que colorean y sostienen estos índices. Aquí he obtenido la misma imagen ya pasada por las máscaras en RGB y en el NIR, pero esto he obtenido por dron tras procesarlo con P4D, y esta es una imagen de Sentinel-2, ni tan mal, ¿no? Sentinel-2 está a 780 kilómetros, mientras que aquí estamos a 40 metros de altura, ¿vale? A 780 kilómetros, claro, de la Tierra. Aquí estas imágenes son las mismas, pero procesadas con QGIS para obtener la máscara olivo a olivo y zona del olivo. Esto es como procesamos P4D. Las imágenes se obtienen estos puntos, un ortomosaico, y después con la calculadora de índices vamos obteniendo los diversos índices y los diversos mapas. Conectado con cartografía, mediante los sistemas de información geográfica, podemos determinar parcelas, polígonos exactos y hacer estudios personalizados. Esto es un artículo que hemos publicado con diferentes zonas, diferentes índices, y comentar que todos estos datos que se obtienen pues son analizados mediante inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado también a la agricultura y nos permite, mediante algoritmos, pues predecir, por ejemplo, incidencia de enfermedades, y nos permite hacer predicciones de problemas que puede tener la agricultura. Yo siempre lo digo, los investigadores tenemos que situarnos a la vanguardia y ayudar a este sector tan importante utilizando pues todas las herramientas científicas que estén a nuestro alcance. Aquí le he puesto algunas colaboraciones que hemos hecho, por ejemplo, con ingenieros de la NASA, con la Agencia Espacial Europea, un curso que hicimos aquí en la Facultad de Ciencias en el año 2021 sobre el espacio. Y desde entonces, pues ahí sí que me centré mucho más en estos temas de drones y satélites y cómo se pueden aplicar en agricultura. Estos son los proyectos de investigación que hemos obtenido. Este es el panel de cata, que siempre lo pongo, y al que están invitados por si alguien quiere unirse, insisto. Y estos son pues todos los socios de los proyectos en los que estamos, pues 18 socios de 8 países. Lo bueno que tiene la teledetección es que podemos medir con los satélites cualquier sitio del planeta. Entonces estamos midiendo, por ejemplo, incidencias en el cocotero en zonas como Indonesia, que es uno de los socios del proyecto, o problemas, por ejemplo, en cultivos de Nigeria, Brasil, Colombia. Por tanto, la teledetección ayuda en estos países desfavorecidos. Así que por mi parte, poco más, solo indicarles que la teledetección es algo crucial, que en España no se utiliza mucho. Los agricultores todavía no lo tienen interiorizado. Hay países como Estados Unidos, Sudáfrica, el 100% de los agricultores de empresas agrarias lo utilizan. En España cada vez va incrementándose el interés por la teledetección, pero creo que es obligación de los investigadores, de los divulgadores, dar a conocer la importancia que tiene y que de una forma fácil pues se puede obtener esta información. A mí me gusta llamarlo información terrestre desde el espacio. Así que
Cualquier duda o cuestión que quieran comentar, estoy a su disposición aquí y en el Departamento de Fisiología Vegetal. Muchas gracias. Una preguntita. Sí. El tema de la detección, ¿se puede saber exactamente si es una deficiencia de algún tipo de elemento químico o si es ilegal o hay que ir in situ a ver? Químico, ¿te No, digo en refieres? general, ¿no? Cuando ves a lo mejor que hay un estrés hídrico y que sale, no sé, lo que has contado, si una imagen roja, tal, ¿se puede saber si con exactitud, sin llegar a ir al sitio, por qué se debe ese tipo de anomalía o hay que ir? Siempre hay que ir al sitio, siempre hay que ir al sitio porque es lo que he comentado antes. Si, por ejemplo, el sensor térmico del dron está identificando que hay un incremento de temperatura en esa zona, puede ser por estrés hídrico perfectamente y será la primera opción, pero también puede ser por una patología vegetal que esté bloqueando el sistema vascular, como es Xylella, verticilosis o el dragón amarillo en los cítricos, por ejemplo, que ahora es también otra enfermedad muy peligrosa y siempre hay que comprobar en el sitio. Lo que pasa es que aquí, ya les digo, 20 minutos, 3 hectáreas son medidas e identificamos qué problema existe. Pero sí, respondiendo a su pregunta, tenemos que ir al sitio. Una pregunta Sí, sí. Digo, imagínate que aparece Xylella en Cádiz, por decir algo, ¿no? En Cádiz. Digo, por decir algo, ¿no? Que ha saltado Toquemos de punto. madera, toquemos madera. No era, no, pero estoy puesto de ejemplo, sí, imagino que es una ramallara. Bueno, en España ha habido focos de Xylella, ¿eh? Hubo uno en Madrid. Sí. Lo que pasa es que fue un foco puntual y donde hay un problema con Xylella en la zona de Levante, pero en almendro. De hecho, se han eliminado un montón de almendros y le ha costado a la Generalitat Valenciana muchísimo dinero invertir en eliminar Xylella fastidiosa y se ha plantado algarrobo, que sorprendentemente es resistente y ahora tiene el garrofín muchas bondades en temas de como espesante, sustituto del chocolate, pero... Pero me voy a preguntar que en caso de que se hiciera teledetección en esa zona que puede ser Xylella, directamente por esa imagen no se puede saber si Xylella, no habría que ir a ver. No, habría que, o sea, podemos identificar que hay un problema, que se ha incrementado la temperatura, que hay un problema que aparece, pues, la radiación roja, infrarroja, no es normal, se está alterando, la reflexión, se va a captar estrés, pero hay que comprobar, porque podemos saber que hay una patología, pero tenemos que identificar ya, pues, con PCR, por ejemplo, o por método de ELISA, identificar de qué patología, de qué bacteria o virus o hongo se trata. La pregunta no tiene que ver con la teledetección. ¿Había escuchado el tema del género polígada con respecto a la Xylella? ¿El género? Polígada, no tanta jardinería que decía que era como muy peligrosa. Bueno, sí, eso fue, es que hubo un foco, sí, no, tiene toda la razón, hubo un foco en un invernadero de Almería de una planta ornamental. Hubo un foco, pero se controló también. De Xylella ha habido avisos, focos. Baleares, por ejemplo, está toda infectada de Xylella. Lo que pasa es que al ser una isla no hay riesgo de contagio y se convive con la enfermedad, pero Xylella es una enfermedad. Las enfermedades de cuarentena, que son varias, de cuarentena no significa que haya que estar en cuarentena, significa que es prioritaria para la Unión Europea, que es de grave peligro y la teledetección ayuda muchísimo en ese control. Yo quería hacerle una pregunta. Pues sí, ¿Cómo pueden claro. los agricultores a pie utilizar eso, ¿no? Eso tenía yo mucho interés. Sí, bueno, sí. Pues bueno, vamos a hacer un curso sobre esto. Como yo me dedico a hacer cursos habitualmente, pues vamos a hacer una microcredencial, que es una formación que ahora está muy de moda, precisamente de teledetección, porque nos lo están pidiendo. A ver, un agricultor puede formarse, porque de hecho yo formo a mis alumnos del grado en fitopatología. Ellos, por ejemplo, les digo, busca una zona geográfica, pues, de vuestro pueblo, un huerto que queráis medir, la Facultad de Ciencias, y descargamos las imágenes de The Sentinel ya con el índice NDVI calculado. Y ya podemos ver, por ejemplo, que hay estrés. También, por supuesto, existen vuelos de drones que realizan empresas. Por ejemplo, conozco agricultores que han invertido en el caso del viñedo un vuelo de dron de 3 hectáreas en olivar, por ejemplo, en un viñedo puede costar en torno a unos 300 euros.
que es lo que hay que pagarle al piloto, no solo pagarle el vuelo, sino que te dé las imágenes analizadas, procesadas en tu móvil y encima te haga seguimiento. Si estamos hablando de empresas, startups, por ejemplo, que descargan las imágenes de Sentinel-2, ahí estamos de satélite, ahí es muchísimo más barato porque las imágenes son gratuitas. Además, te hacen un seguimiento cada 5 días. Pero, por ejemplo, conozco el caso de un agricultor que invirtió 300 euros en su viñedo y obtuvo un beneficio de 6.000 euros posteriormente. Era un viñedo grande. ¿Por qué? Porque cosechó la uva en el momento exacto de madurez. Desde embero a madurez, pues hay un momento exacto, entonces fue sectorizando la parcela y fue cosechándola poco a poco. O, por ejemplo, casos en los que en vez de regar o fertilizar de forma homogénea, se ha hecho el vuelo del dron y se ha visto, o del satélite en este caso, y se ha visto cómo había zonas que tenían suficiente nitrógeno y otras que no. Y pues se ha sectorizado también y se ha añadido menos nitrógeno del necesario, que el nitrógeno no hay que abusar, se ha abusado mucho, de esto Manolo Cala sabe mucho, y claro, cuando hay mucho nitrógeno también se genera más biomasa, pero se necesita más agua, más nutrientes y al final es un problema, se contaminan los suelos, polisiviación, etcétera. Por tanto, controlar el nitrógeno es fundamental y añadir nitrógeno en exceso trae riesgos también y mucho. Incluso los cultivos se vuelven más propensos a patologías, en muchos casos vegetales. Los agricultores pueden contratar los servicios, invertir poco dinero y van a obtener rendimiento económico y además constatado, tenemos muchos ejemplos, o bien pueden aprender, porque descargar las imágenes de satélite de su parcela lo pueden hacer y por el NDVI ver los problemas que existen. Y el NDVI se descarga automáticamente desde Sentinel. Vamos a hacer un curso en breve sobre teledetección, pasaré la información a la biblioteca por si alguien está interesado. Incluso estamos gestionando desde el vicerrectorado al que pertenezco que sea gratuito para agricultores y empresas agrarias.